Bienvenidos al programa Vamos a Conversar. Hoy iniciaremos un conversatorio con dos personas importantes que han estado trabajando en la idea innovadora de diplomados desde la Facultad de Ciencias Jurídicas, incluyendo a posgrados. Les presento al doctor y abogado César Estuardo Rivera Licona y a la máster Hilda Caldera del Departamento de Sociología. Bienvenidos. Bien, muy buenos días. Es un placer poder compartir con ustedes y realmente me alegra poder continuar con este trabajo. Gracias también. Gracias por esta invitación a este programa. Vamos a conversar. Tenemos temas muy buenos y gracias, licenciada Victoria, abogado César, por hacer equipo en esto. Así es, continuando con este programa, queremos compartir un poco acerca de la sección número 1, que es una idea innovadora. Cuéntenos un poco. El abogado César es el coordinador general de posgrados de la Facultad de Ciencias Jurídicas. ¿Y cómo nace esta idea innovadora de diplomados y abrir la educación no formal a nuevas poblaciones? Bien, buenos días Victoria, buenos días doctora Caldera. Pues bien, la idea surge realmente desde el propio mandato de lo que es del sistema de educación de posgrados de nuestra universidad, que manda que cada uno de los posgrados debe de tener y complementar su educación formal con al menos 2 iniciativas de educación no formal al año. Y es así que, pues para el cumplimiento de esos objetivos y de esas metas, pues como usted bien decía, nos preguntábamos, ¿cuál sería esa oferta no formal complementaria a nuestros programas que podríamos ofrecer para enriquecer a nuestros actuales alumnos y sobre todo para hacer formación continua para los que ya han egresado de otras formaciones? Y bueno, la idea de los temas es un poco más larga, pero bueno, todo comienza primero con un acercamiento que tuvimos en el año 2023, si mal no recuerdo, que tuvimos un acercamiento con la Universidad de la Defensa. Comenzamos a explorar que era un poco de políticas públicas, política de seguridad, política de defensa, y comenzábamos a explorar con ellos el objetivo que se tiene dentro de esa área del conocimiento de que cada vez más civiles se involucren en temas de inteligencia y se involucren más en temas de seguridad, por ejemplo. Y quizás el gran tema aquí, al abrir estos temas para personas que no son propiamente de los cuerpos de seguridad del Estado, es precisamente que estos cuerpos son dirigidos y son administrados por personas que no forman parte de, y por el otro gran campo que es sobre todo el sometimiento de los cuerpos de seguridad a las personas civiles. Entonces, desde esta perspectiva surge, identificábamos en aquel momento desde nuestra facultad la necesidad de entonces formar a nuestras personas que no forman parte de los cuerpos de seguridad en todos estos temas de seguridad y de inteligencia. Y entonces cuando nos planteamos este reto y esta meta, la idea era, bueno, dentro de nuestros posgrados, ¿quién está más relacionado y a quién le puede interesar más tener conocimiento sobre seguridad y sobre inteligencia que a nuestros alumnos de derechos humanos? Porque son, después de todo, los civiles que están involucrados en los procesos y a lo que les interesa la protección de los derechos humanos en todos los procesos de inteligencia, desde la recopilación de información, el análisis y hasta que se hacen los productos de inteligencia. Luego nos planteábamos un segundo tema y aquí, bueno, quizás le doy un poquito de tiempo después a la doctora Caldera, porque bueno, identificábamos aquí con la coordinación de aquel momento de la coordinación de la maestría en Derechos Humanos, que bueno, otro tema muy importante y que está muy en tendencia son los temas de género, precisamente para abordar el tema de la violencia de género. Pero en aquel momento, bueno, la coordinación ya había tenido un acercamiento con la profesora Caldera y siempre, como lo dice el nombre de la sección, pues la idea era algo innovador, algo diferente. Y entonces ahí es donde surge e identificamos un abordaje muy innovador, un abordaje totalmente disruptivo de lo que eran las cuestiones de género, y era enfocarnos precisamente en la masculinidad y cómo la masculinidad y el estudio de las masculinidades nos puede ayudar a hacer el abordaje de las cuestiones de género y prevenir la violencia de género. Y aquí entonces yo sí creo que le daría, para ser justos,
le daría un poco más de tiempo y le cedería la palabra a la profesora Caldera, porque pues bueno, la ideadora de esta innovación en cuanto al abordaje de la masculinidad, pues es totalmente suyo y es todo su trayecto en el abordaje y la investigación de estos temas. Así que... Gracias, abogado César. Sí, es una idea que surgió desde la Cátedra de Estudios de la Mujer. Nosotros hace ya tenemos 30 años en la cátedra, pero mire, cada día llegan más hombres y qué limitado se siente uno trabajando el tema de género y solo casi todo el tiempo vemos el género femenino y el masculino. Entonces, realmente hace 10 años yo me decidí a incorporar el tema de masculinidad en la clase de estudios de la mujer. De ahí me fui a unos congresos, yo misma me invité, me pagué todas mis cosas, pero yo decía, tengo que aprender sobre masculinidad, porque este es un problema de mujeres, si hablamos de equidad de género, de justicia, es un problema de mujeres y un problema de hombres. Entonces tuve más o menos 10 años profundizando, yendo más con más literatura a otros congresos y tuve la gran apertura en el posgrado de Ciencias Jurídicas y específicamente con el abogado César. La primera vez que yo le planteé, a él le encantó la idea de masculinidad y género, pero no masculinidad vista como el agresor, el malo de la película, no, o sea, creo que el machismo afecta a los dos sexos. Entonces tuvimos una primera conversación y me pareció que estábamos en sintonía, porque además en ese preciso momento ya estaba terminando una investigación de las primeras en Honduras sobre masculinidad, en donde en las consejerías de familia. Las consejerías de familia son poco conocidas así con el nombre, se sabe de unos hombres que trabajan, que barren en la alcaldía, que hacen piñatas, hacen actividades, unos hombres castigados, hasta ahí se sabe. Pero lo que no se sabe con profundidad es la gran labor de reeducación que tiene la consejería de familia con los hombres que son enviados a esa instancia por un proceso judicial. O sea, ellos se les manda un proceso de reeducación por los juzgados contra la violencia doméstica, los juzgados de paz, los juzgados de letra. Se les manda a que reeduquen. Claro, son faltas generalmente, son faltas, pero es violencia doméstica y entonces ahí hay un proceso de reeducación muy, pero muy interesante. Tan interesante que yo dije, aquí está la clave. Hay un método con las consejerías de familia en la cual se abordan con los hombres los problemas que ellos tienen, por los cuales son las causas de la violencia. También se aborda cómo superar eso y en equipo cómo lo logran. Las consejerías de familia, yo me quedé impresionada que en 30 años supiéramos tan poco de un método que en Honduras ya se está usando en otras partes del mundo, no solo en Honduras, pues, pero aquí se está dando. Sobre todo la reeducación de hombres violentos se da, bueno, en Europa, Estados Unidos tienen tiempo, pero mire que Honduras tiene ya 30 años con un resultado muy, muy excelente. Entonces eso me dio más fuerza, porque no solo es crear un problema, es buscar soluciones. De eso se trata entonces este diplomado, así se llama nuestro diplomado, tiene un nombre largo, se llama Diplomado en Masculinidad y en Derechos Humanos hacia una sociedad justa y equitativa. De eso se trata. Y el otro diplomado pues también tiene un nombre bastante extenso, pero bueno, intenta transmitir toda la profundidad y toda la trascendencia que va a tener, y es el Diplomado Internacional en Inteligencia y Seguridad aplicado a Violencia y Criminalidad. Ok, es apasionante conocer un poco acerca de estas ideas innovadoras que ambos han tenido en base a ampliar el mundo de la educación no formal. Sabemos que desde posgrado se ofertan maestrías, se ofertan este tipo de educación, pero también va a estar disponible la educación no formal desde esta plataforma. Ahora, tengo entendido que son 2 diplomados.
número 1 es el diplomado en Derechos Humanos y Masculinidad, hacia una sociedad justa y equitativa. Y número 2 tenemos el diplomado internacional, y como su nombre lo dice, es internacional porque cualquier persona de cualquier país se puede inscribir y matricular. Diplomado internacional en seguridad e inteligencia estratégica aplicado a la criminalidad y violencia. Ahora, en base a estas ideas que han surgido innovadoras, ¿cómo ha sido este proceso de poder incorporar educación no formal a posgrado? Bien, pues ha sido un proceso, son procesos bastante largos. Engorrosos. Y sí, sobre todo, pero también son procesos bastante largos, porque bueno, escuchaba a la profesora y le decía, bueno, son 30 años de experiencia, yo le relataba la experiencia, bueno, son más o menos 3 años de haber tenido el primer contacto con el tema y de haberlo ido trabajando y de haber ido formulando la idea. Pero bueno, más allá del tiempo y más allá del trabajo, que sí ha sido bastante arduo, también ha sido una experiencia bastante enriquecedora. Y aquí, bueno, entonces aquí bueno, también hablo como coordinador general de posgrados, pero también como el coordinador del Diplomado Internacional de Inteligencia, porque ha sido una experiencia totalmente enriquecedora, sobre todo nuestro diplomado, que por ser internacional está dirigido a personas de cualquier parte del mundo, pero también nuestra planta docente es 100% internacional. Entonces ha sido una experiencia bastante enriquecedora poder identificar los profesores de los módulos, que bueno, se ha dicho de paso, le menciono a los que han sido de bastante apoyo, que es el doctor John Campos, el doctor Roberto Lagos, que han sido piezas fundamentales para poderlo estructurar desde una dimensión meramente internacional. Porque bueno, el reto de ofrecer una educación no formal internacional es precisamente hacer el abordaje de los temas, que no se hagan a nivel nacional, pero a darle esa proyección y una dimensión global sí requiere su esfuerzo para poder identificar similitudes, diferencias en los diferentes países del mundo, poder encontrar un solo núcleo teórico y poder universalizar las experiencias y sobre todo las vivencias que se tienen en torno al tema. Entonces sí, como coincidimos con la profesora Caldera, ha sido un proceso un tanto engorroso, han sido procesos de ideación bastante largos de años, pero también han sido procesos muy enriquecedores y han sido procesos de mucho provecho para la facultad y de mucho provecho para nuestros posgrados. Muchas gracias, abogado. Ahora esta pregunta va dirigida a la máster Hilda y le quería consultar cómo se siente después de tener una idea de diplomado de masculinidad, después de tantos años y que al fin, por decir, esta idea va a dar a luz. Que no lo puedo creer. No lo puedo creer, Dios mío. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Más tocar el tema hombre. El tema hombre y lo toca una mujer. Pero así es en otras partes del mundo. Realmente las feministas hemos sido las que hemos acuerpado esta idea en otras partes. ¿Por qué los hombres no hablan, por ejemplo, de nuevas masculinidades? Un hombre que hable de nuevas masculinidades, ahí van a decir, ¿será hombre? ¿Será hombre completo? Entonces, abordar el tema es hasta difícil, porque como no se cuestiona la masculinidad hegemónica, el ser macho a toda costa es una condición pues, de un hombre para ser aceptado entre otros hombres y no ser criticado, no ser objeto de burla. Entonces, tocar el tema, intervenir la masculinidad, yo no sé, pero yo lo he visto tan necesario, tan importante, y quiero poner un ejemplo porque nos ayuda el ejemplo. Aquí se habla del embarazo en la adolescencia y se trata a las muchachas como víctimas, incluso pobrecitas, ¿no? Y yo digo, pero ¿qué abordaje tan absurdo? Es absurdo. El embarazo en la adolescencia y las muchachas víctimas. Me parece terrible. Cuando en realidad tenemos que hablar los adolescentes que fecundan, porque al hombre se le incita desde pequeño, de cuanto apenas eyacula, apenas tiene erección, a que tenga relaciones sexuales. O sea, estamos hablando de un tema de cuántos muchachos habrán dejado a muchachas y a mujeres embarazadas, no sé, y solo se habla del tema del embarazo en la adolescencia. Hay que hablar de los adolescentes que fecundan. Ese es el problema.
Ya ves por el sesgo que tenemos las mujeres víctimas, los hombres victimarios. Qué error, qué error. Otro ejemplo que lo quiero poner, eso que me da pie. Se habla de la campaña rosa del cáncer de seno, la prevención. Y se habla, y qué lindo el cáncer de, ¿verdad? Hay que prevenirlo, todo rosado, y entonces es una conmoción muy grande. Y no se habla de la gran mortalidad que tiene el cáncer de próstata. Definitivamente será un gran impacto el que tendrá estos diplomados. Y ahora te invitamos a que te quedes con nosotros. Vamos a continuar después de esta pausa y al regresar hablaremos un poco más de la sección número 2, que es conociendo la oferta académica de los diplomados. Todo canal transmite, pero este vibra contigo. Aquí no solo se ve la historia, se cuenta, se vive y se crea. Esto no es solo un canal, es nuestra nueva historia. TV UNA, la nueva historia se ve mejor en pantalla. El primer paso para transformar la UNA es conocerte. Regresamos a nuestro programa Vamos a Conversar. Y ahora en este momento, recordando la temática de hoy, que es la UNA, pionera en lanzar el primer diplomado con docentes internacionales y el primer diplomado en masculinidad desde la Facultad de Ciencias Jurídicas, vamos a retomar la sesión número 2, que es conociendo la oferta académica. Cuéntenos un poco acerca de este programa y sus objetivos. Bien, como habíamos conversado en el segmento anterior, el nombre pues, es un tanto extenso, pero bueno, también intenta transmitir toda la profundidad y toda la dimensión que tiene, y es el Diplomado Internacional en Seguridad e Inteligencia Estratégica aplicada en criminalidad y violencia. Tiene como principal objetivo el especializar a sus participantes en lo que son las técnicas y los métodos de recolección, de análisis y de generación de productos de inteligencia. Esto significa que todos nuestros participantes van a tener toda la formación específicamente en lo que son las principales técnicas de recolección de información, los principales métodos de procesamiento y cuáles son los productos de inteligencia que están y se generan a partir de esta información. Ahora bien, tenemos un doble enfoque. Tenemos el enfoque dirigido para la criminalidad y dirigido hacia la violencia. Y aquí es porque precisamente casi siempre que pensamos en la esfera delictiva, pensamos que todo es parte de estructuras criminales, que es parte de planes que se hacen previamente, pero casi siempre se nos olvida un elemento que es fundamental y que precisamente en algún momento hace algún cruce con género, y es que sí existe de forma endémica en el ser humano la violencia espontánea, es decir, cómo se gestionan, cómo se hacen y que son eventos delictivos que no obedecen a una previa organización, que no obedecen a un crimen organizado, que no obedecen a un objetivo previamente estructurado, sino que simplemente pues es espontáneo. Quizás por decirle algo, lo que sucede con las barras de los partidos políticos, esa es una forma de violencia que no necesariamente es organizada. Surge espontáneamente ahí, en el momento, en la masa, con los objetivos, pero todo, sin importar el origen que tenga, podemos recopilar información, podemos analizarla y generar un producto de inteligencia que nos ayude a prevenir, a investigar y sobre todo
a punir lo que son los actos delincuenciales. Es así que la estructura de nuestra oferta, o sea, de nuestro diplomado, comienzan primero con un elemento central, que es el ayudar a porque el objetivo es que nuestros participantes puedan ser efecto multiplicador en sus instituciones o en sus entornos donde participan. Así que comenzamos con un módulo de estrategias pedagógicas aplicadas con un enfoque práctico y androgógico. Y con esto lo que hacemos es intentar enseñar las técnicas básicas de la androgogia o de la didáctica para la enseñanza, para que puedan hacer un efecto multiplicador de lo que aprendan con nosotros en sus comunidades y en sus instituciones. Tengo entendido que ambos diplomados tienen un propedéutico. Este propedéutico es autónomo y consta de 2 semanas. Es decir, que desde que inicia las clases, el estudiante va a tener 2 semanas de un propedéutico autónomo. Tal como lo mencionaba el abogado César, tiene ese enfoque, ¿verdad? Desde el enfoque pedagógico y andragógico para que sea un efecto multiplicador. Entonces, para ir abarcando más del diplomado internacional, cuéntenos un poco o nómbrenos qué módulos se van a estar impartiendo. Después de este propedéutico, ¿cuál sería el primer tema a entrar en la profundidad del diplomado? Iniciamos con un abordaje teórico de lo que es la seguridad pública y la criminalidad en Hispanoamérica. Y entonces aquí hacemos un enfoque internacional pero regionalizado, porque después de todo, todo el comportamiento social tiene un alto componente cultural y por lo tanto culturas similares se comportan de manera similar. Y aquí entonces, que será impartido por el doctor Roberto Lagos, que tiene una amplia formación. El doctor Roberto Lagos es chileno, ¿verdad? Sí, y tiene una amplia formación en España, en el País Vasco, sobre el tema de seguridad pública y criminalidad. Entonces aquí este es un abordaje un tanto teórico para comprender el contexto sobre el que se va a estudiar, y luego avanzamos con el segundo módulo, que es la actividad de inteligencia, legislación y jurisprudencia. Aquí con actividad de inteligencia, legislación y jurisprudencia, entonces abordamos de forma todo lo que es la comunidad de inteligencia, como los diferentes entes de seguridad del Estado, algunos entes de seguridad también privados, comparten información, como los entes de diferentes países comparten información entre sí para hacer el análisis y generar esos productos de investigación. Tiene mucho que ver también con seguridad estatal, ¿verdad? Todo esto, para que los que están interesados. Sí, definitivamente las comunidades de inteligencia son preeminentemente estatales. Aquí es donde confluye la inteligencia policial, la inteligencia militar y también la inteligencia internacional. Entonces aquí es como confluyen, llegan a acuerdos, comparten información para perseguir objetivos comunes en cuanto al combate de la criminalidad y la violencia. Pero bueno, entonces aquí llegamos al otro punto que es muy fundamental y es un aspecto estrictamente jurídico, que es la legislación. ¿Cómo regulamos la inteligencia de los estados? Porque recordemos que la inteligencia, por ser estar en una zona un tanto gris, que es la recopilación de información que no es pública, linda mucho con la protección y la violación de los derechos fundamentales. Entonces, la parte legislativa, que también se aborda en este módulo, es completamente importantísima, porque es identificar en cada uno de los países quién dirige la política de inteligencia, quién estructura las comunidades de inteligencia y cuáles son los controles judiciales y políticos que se le imponen a estas actividades para precisamente regular y que la sociedad pueda ser veedora de que no se van a violentar derechos humanos en su producción. Y luego viene la parte de la jurisprudencia, que es cómo los órganos jurisdiccionales abordan la interpretación y la aplicación de esta legislación. Es decir, ya estamos hablando aquí de un componente meramente práctico, ya ejercicios prácticos y casos concretos que ya se hacen y se hace el estudio de cuándo se ha recopilado información, qué tipo de información se ha recopilado, los productos de inteligencia que se generan y que se judicializan y llegan, y finalmente los órganos jurisdiccionales determinan si efectivamente se ha protegido y se ha resguardado los derechos humanos para mantener ese equilibrio entre seguridad, libertad y derechos humanos. Y finalmente tenemos, precisamente a propósito de esto,
el módulo de producción de inteligencia y técnicas de análisis. Si bien en el primero, que es impartido por George Campos, que también es de nacionalidad chilena, el siguiente es la producción de inteligencia y técnicas de análisis. Entonces aquí partamos de una premisa. Cuando hablamos de inteligencia es información, ¿cierto? Una información que puede venir de muchos frentes y puede ser recolectada de muchas formas. Pero en un mundo donde priman los derechos humanos, todo tiene que ser con el respeto irrestricto de los derechos humanos y los derechos fundamentales, pues su pena de atentar contra la libertad de las sociedades. Entonces aquí en producción de inteligencia y técnicas de análisis ya vamos, ya no a la recolección, a la obtención de los datos, sino al análisis de estos. Es decir, qué podemos recolectar, qué podemos obtener, y cómo lo vamos a hacer. E inclusive aquí esta parte que pareciera que es un tanto secundaria, está muy ligada a la parte de los derechos humanos, porque aquí también podemos cometer sesgos, aquí también podemos cometer discriminación, criminalización, y entonces aquí también la parte es fundamental, y por eso nuestro interés de que más personas que no forman parte de los cuerpos de seguridad del Estado también puedan participar activamente para que puedan comprender cómo su Estado recopila la información, pero sobre todo puedan ejercer incidencia en el control de la forma en que se hace. Finalmente terminamos con el último, que es Ciudadanía, Seguridad e Inteligencia, y este será impartido por Mauricio Viera. Y este módulo tiene la particularidad que es como que condensa todo, ¿no? Comenzamos desde cuál es el fenómeno que estamos estudiando, criminalidad y violencia, precisamente en Hispanoamérica. Luego, cómo recopilamos los datos, cómo los analizamos, y este último de ciudadanía y democracia viene precisamente a lo último que ha sido el gran problema y la gran crítica que ha surgido de la inteligencia desde siempre, y es que la inteligencia casi siempre en Hispanoamérica había sido utilizada en contra del pueblo, ¿no? Se había utilizado en la época militar, en la época de las dictaduras militares, pero hoy ha estado resurgiendo porque cada vez se enfrentan retos en contra de la violencia y la seguridad y la democracia de los estados, que precisamente no hay otra forma de hacerlo más que a través de la inteligencia. Pero entonces aquí con democracia y ciudadanía lo que abordamos es cómo los productos de inteligencia que se generan tienen que ser precisamente con un enfoque de proteger la democracia, proteger los derechos fundamentales y proteger a la población, y nunca más jugarle en contra a la democracia y a la población. Pero entonces aquí con esto condensamos todo, ¿sí? Porque partimos de ese paradigma del lado oscuro de la inteligencia al resurgimiento de la inteligencia como un instrumento de la democracia, un instrumento de la paz y sobre todo el principal aliado de los derechos humanos. Entonces cerramos con este módulo y el objetivo es dejarle claro a nuestros participantes que su labor, para los que ya forman parte de los cuerpos de seguridad del Estado, y la labor y la gran brecha que tienen de incidencia los que son civiles, es precisamente hacer un control efectivo sobre los entes de seguridad y sobre estos procesos de generación de productos de inteligencia. Así es, entonces ya escuchamos. Si te interesa el análisis criminal, la seguridad nacional y la inteligencia estratégica, entonces este diplomado es para vos. Recordemos que también se va a implementar estrategias de ciberseguridad y análisis. Continuando conociendo un poco de la oferta académica, vamos a continuar con la máster Hilda Caldera. Ella es la coordinadora académica del Diplomado en Derechos Humanos y Masculinidad hacia una sociedad justa y equitativa. Cuéntenos un poco de los objetivos de este diplomado, seguido de las temáticas de los módulos, así como hemos escuchado del abogado. Bueno, en primer lugar, yo le quiero decir al abogado que yo quiero cursar ese diplomado suyo tan interesante con la inteligencia y las regulaciones en torno a eso. Me parece un trabajo extraordinario y muy necesario, así que felicitaciones. Dios quiera que nos vaya bien con nuestros nuevos diplomados. Hablemos el de masculinidad y derechos humanos hacia una sociedad justa y equitativa. ¿Cuáles son esos objetivos? Sí. ¿Por qué surgió esto? Hay varias cosas en las cuales vale la pena enfocar. El 32% de la atención de justicia tiene que ver con violencia doméstica y violencia también intrafamiliar. Es increíble la cantidad de espacio
que lleva la atención jurídica a este tema de familia. Eso en primer lugar. Después, el segundo tema, que claro, yo les digo los temas que me motivaron a empezar a diseñar, que después lo hicimos con un equipo, pero también el machismo como tal es realmente un problema. Y yo quiero poner un ejemplo rápido. Yo creo que Honduras está violenta por falta de papás. Como también he estado en el tema de violencia y juventud, me ha tocado mucho hablar con mareros, hablar con jóvenes con problemas, en fin, jóvenes también humildes, mujeres y hombres. Y es increíble cómo ellos se han metido en la violencia porque no se sienten, yo pensé que era por consumo de droga, la vida fácil, la vida loca. No, el 70% de los jóvenes se meten en pandillas porque no se sienten amados por sus papás. Wow, que el tema de la paternidad es un tema muy importante que no lo estamos abordando. Después sí, estamos viendo el tema, hay temas muy cruciales, que ¿por qué los toco? ¿Por qué los tengo que tocar? Porque si estamos hablando de un 30% de hogares, ¿verdad?, donde la mujer es la principal, quiere decir que estamos teniendo también un problema de hombría. O sea, un hombre está en una casa, está en otra, está en otra, está en otra, y no hay regulación. Eso me motiva, eso motiva el diplomado. ¿Sí? Esta inequidad. Voy a decir cosas fuertes, pero para eso estamos aquí, ¿no? Para decir las cosas. Aquí vivimos sinceramente en poligamia, es la verdad. ¿Verdad? Uno sabe del hombre, el hombre tiene relaciones indistintamente, con mucho control, y uno sabe de esto cuando va al velorio y se encuentra que la esposa está esperando, ya sabe que hay una querida con un hijo, pero vienen otros que no esperaba. Es demasiado fuerte. Entonces, esto que nos dice que la masculinidad la estamos viendo, pero no la estamos interviniendo. Bueno, en la parte de la sexualidad es tremenda, pero vamos a enfocarnos en los módulos. Máster, y justamente, sí, los módulos. Justamente el objetivo de este diplomado trata de eso, lo que ella nos acaba de comentar. Incorporar el enfoque de género y masculinidades en la vida privada, en la vida, ¿verdad?, que es la vida familiar, laboral, social y personal del ser humano para contribuir a la inclusión, equidad y justicia social. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de los temas de cada diplomado. Sí, solo es que me gusta darle lo humano, claro, porque eso es lo que motiva. Lo que importa es que el diplomado, hablamos de género, pero hablamos de mujeres, no hablamos de hombres. Entonces, en el diplomado C es lo que queremos, incorporar la perspectiva masculina y sobre todo la masculina con hombres que han trabajado con hombres. Ustedes me ven, soy mujer, magnífico, yo doy el primer tema, pero ya ahí los demás casi todos son hombres, ¿sí? Y hombres seleccionados por su experticia. Entonces, ¿qué queremos? Incorporar el enfoque de género en la vida personal, en la vida familiar, en la vida profesional, en la vida social, porque son todos los aspectos. Empezamos con el famoso propedéutico, que me parece excelente esa perspectiva de que podamos tener herramientas andragógicas sí, para difundir los mensajes, ¿no?, que vamos a hacer. El primer diplomado empezamos con género, la historia del género y el tema de las nuevas masculinidades. De las masculinidades. ¿Verdad? Sí, entonces ese primero, vamos a ver por qué el tema de género tan importante. Creo que las mujeres hemos dado una gran batalla. Estamos del siglo XVIII buscando igualdad, equidad. Ya las mujeres nos hemos cansado de ser empleadas domésticas. Somos las madres y somos las geishas. Somos las que damos placer. Eso es lo que históricamente hemos hecho. La mujer está para mucho más. Entonces, vamos a ver lo del género y cómo entra el tema de masculinidad. Verá que es un tema mucho más nuevo, desde 1985.
Se empezó con una australiano, Robert Connell, y después Roger Connell, es una persona trans. Él empezó el tema, después vamos al segundo. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar te invito a que conozcas claramente cuáles son los temas de los 6 módulos que tiene el Diplomado en Derechos Humanos y Masculinidad. Quédate con nosotros y vamos a conversar. Estoy aquí para aprender, pero también para ser escuchado. Hay días difíciles, pero tener ayuda puede hacer la diferencia. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo y eso también merece apoyo. Si te interesa pertenecer a la mejor universidad del país, en UNA Campus Atlántida te ofrecemos la noble carrera de Ingeniería Agronómica. Matricúlate en la UNA. Mi nombre es Milagro Morales, estudio la carrera de Comercio Internacional y hoy estamos aquí en el parquecito del C1 con mi compañero Josué Flores. ¿Qué nos gusta de la UNA? A mí me gusta pasar con mis amigos en los tiempos libres, platicar, tomarnos algo, luego ir a clases juntos. ¿Y a vos? ¿Qué me gusta de la UNA? Convivir con mis amigas, reírnos. Salir en todos los videos de internet. Y nos conocimos aquí en la universidad. La verdad, la universidad ha sido una experiencia muy bonita y ha sido de las mejores cosas que nos ha pasado a nosotros. ¡Viva la U! Retornando a nuestro programa, vamos a conversar. Concluiremos con la última sección, que es un poco más informativa acerca de los temas que quedamos pendientes del Diplomado de Derechos Humanos y Masculinidad, continuando con la oferta académica y datos relevantes que todo estudiante necesita. Sí, el segundo módulo es origen e evolución de la teoría del género, principales enunciados y fundamentos, estudios sobre masculinidades. Ese lo doy yo. Vamos con el otro. Realmente el segundo de la materia sería bases normativas para la igualdad, la inclusión y la equidad. Todo lo que tiene que ver con herramientas jurídicas la da la abogada Dani Gabriela Hernández y el abogado Óscar Aníbal Puerto. La otra, el cuarto módulo, la masculinidad hegemónica tradicional y el surgimiento de nuevas masculinidades en la práctica. La da una persona experta en el tema, tiene años trabajando con hombres. Fundador de la red de masculinidad en Honduras, ¿verdad? No, sí, él nos ha ayudado, pero este es Oscar Vigilio Medina Rivera, es un psicólogo muy, muy bueno. La da el otro módulo, el derecho a ser persona. Este me encanta, es de mi favorito, no lo podemos perder. Se llama la masculinidad hegemónica en el amor y la alienación. En el amor está todo. Para mí el estudio del amor es clave en el estudio de género. Está el último módulo, la perspectiva de género, transversalización en programas y proyectos, que la da el trabajador social Noel Alberto Ochoa Mesa. Aquí vamos a poner en práctica todo lo aprendido en un proyecto de la vida real, algo que nosotros queramos aplicar. Y yo les puedo decir que estos profesionales
han sido seleccionados precisamente por su experticia en el tema de masculinidad. No, es sobre hombres que vamos a hablar. Estoy más que agradecida por haber escuchado todo esto acerca de los diplomados. Y ahora, como conclusión, déjenme compartirles que el perfil de ingreso para estos diplomados hay, por decir así, tres ejes. Número uno, para las personas que no están cursando ni maestría, que no están cursando un grado académico de nivel universitario, sino que solamente llegaron a educación media. Pueden inscribirse y matricularse en ambos diplomados, porque es educación no formal. ¿Cuáles son los requisitos? Tiene que tener su título de educación media, su fotografía tamaño carnet, enviar el pago de matrícula y también tiene que tener una carta de compromiso, ¿verdad?, de que va a culminar todo el diplomado. El otro eje es para las personas que están cursando una licenciatura, que están en educación universitaria. Estas personas pueden inscribirse en estos diplomados con solo demostrar que han cursado el 90% de su pensum académico. ¿Cómo lo hacen? Con su historial académico, copia de identidad, recibo de matrícula y fotografía tamaño carnet. También tenemos la otra oferta, que es para las personas que ya cursaron una licenciatura o una maestría. Todas estas personas se pueden matricular de cualquier disciplina, porque ambos diplomados son multidisciplinar. Es cierto que están las personas de pedagogía que se pueden matricular, las personas de psicología, trabajo social, sociología, de derecho, de los abogados, los administradores de empresa, pero en fin, es para todo público. ¿Cómo me voy a matricular? Bueno, puedes escribir al número 97245543 o puedes también abocarte al quinto piso del 1847 en posgrados de Ciencias Jurídicas, escribiendo también al correo que está en la página web del Instituto de Investigación Jurídica, donde puedes hacer preguntas y enviar tu comprobante de pago. Muy importante es saber que para las personas que están en el extranjero vamos a habilitar un link de pago para que ellos puedan hacer sus transacciones desde el exterior. Si estás en Honduras, tienes que convertirlo en dólares, porque el diplomado internacional tiene un costo de $500, partiendo de una matrícula de $100 y 4 mensualidades de $100. Y el diplomado que es nacional, el cual es de Derechos Humanos y Masculinidad, tiene un costo de 10.000 empiras, partiendo de una matrícula de 2.000 empiras y 4 mensualidades de 2.000. Así que no te lo puedes perder, hay facilidades de pago y todo es de que tú des el primer paso y comiences por invertir en ti mismo. Y para concluir, queremos despedirnos de tan prestigiosos docentes que han estado conversando con nosotros el día de hoy. Bien, muchísimas gracias. Ha sido un placer poder estar aquí con ustedes, coincidir de nuevo, poder compartir un poco. Y bueno, no me quiero despedir sin antes invitarles a los interesados para que se puedan inscribir en nuestra oferta de posgrados. Recuerden, pueden buscarnos en la oferta de educación no formal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y escribirnos a nuestros correos institucionales. Será un placer poder contar con ustedes y ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias también. Invitamos a mujeres y hombres a que cursen el diplomado en masculinidad y derechos humanos hacia una sociedad justa y equitativa. Va a estar maravilloso. Es el primero que se hace en Honduras, primero en la universidad, y solo vamos a hablar del tema hombres. Ok, eso ha sido todo por hoy. Agradecemos su tiempo y su dedicación y a inscribirse en los diplomados.